Corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario. Comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Acuario, y el trabajo. ¿Habéis visto un poquito vuestra estabilidad en el trabajo? Los que estáis trabajando un poquito tocada, un poquito indecisa, ¿no? Por parte de el lugar donde tú estás trabajando. Bien, ahora mismo hablan de una estabilidad, como que se retoma esa estabilidad que ahí había, pero esa estabilidad no incluye posibles cambios de cara a futuro. O sea que es una estabilidad que se podría ver estancada. En el momento que tú veas este estancamiento, tú puedes llegar a pensar, aquí se está cociendo algo. Sí, posiblemente que sí. Posiblemente que sí, Capricornio, pero de aquí a que llegue este momento todavía tiene que pasar tiempo. ¿Bien? Capricornio, muchos de vosotros veo que recibiréis noticias que serán positivas en cuanto al trabajo. Bien, que serán noticias recibidas a finales de diciembre aproximadamente. Capricornio, que no estáis trabajando, tienes la oportunidad de trabajar en un lugar del pasado y aún sabiendo tú que aquí se pueden aprovechar de ti o te pueden engañar, en fin. Yo te diría que lo cogieras. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estés en ese lugar, dentro de ese lugar vas a conocer a alguien que por una información que te dé, vamos, que te haga de puente a que tú encuentres un trabajo mejor para ti, Acuario. Acuario, que tenéis un negocio, hay una continuidad en algo. Dice, pero esta continuidad es simplemente un espejismo al exterior. Se continúa con un fin. Y el fin es salvar algo. Así lo dicen las cartas. Podrás cambiar esto ya definitivamente. Yo creo que te queda lo que te queda de año, el estar así. Y a partir de ahí, te diría febrero aproximadamente, ya podrías cambiar esta situación. Bien, Acuario. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. No sé por qué hay que una mosca, porque hace frío ya. ¿Qué hace una mosca viva todavía? Si hace frío ya. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, con tu economía. Has esperado ciertos cambios respecto a tu economía, cambios que se han ido torciendo, ¿no? Así lo exponen las cartas. Pero no se han ido torciendo porque sí, porque de casualidad, ¿no? Las casualidades no existen. Se han ido torciendo porque ya estaban torcidos. Pero no por ti, sino por otras personas que estaban antes en esto. Bien, Acuario, esto quiero que lo tengas en cuenta. Acuario, que estéis esperando otro tipo de dinero relacionado con otras cosas. Te lo van a poner complicado. Dice, hay una parte que sí se recibe. Bien, pero la otra parte, dice, hay que asumir como que está perdida, o que se la queda a otra persona, algo así dicen las cartas, ¿eh? De todas maneras, Acuario, cada cual que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Acuario que estáis solteros. Acuario, que estáis solteros. Estamos en un momento, Acuario, de experimentar. Pero este experimentar, ¿hacia dónde te lleva a ti? ¿A dónde te está llevando?
te lleva a un estado bueno a ti, te lleva a un bienestar. Eso es lo que tú te tienes que preguntar, si esto te lleva a esa totalidad, a esa plenitud. Porque yo veo que no. Vamos a seguir. Seguimos. Acuario, que estáis solteros. Lo primero que veo es un triángulo amoroso que dice, depende de ti lo que quieras que se alargue. Hay mucha gente que cae en estas cosas, o que caemos en estas cosas, sabiéndolo sin saber, pero en este caso es sabiéndolo, y llega un punto, ¿no?, que estamos viendo que esto no va a avanzar, no hay opción de, hay casos que sí, pero este caso es que no. Y nos ponemos a decir, es que no sé qué pasa, que no puedo dejar a esta persona. Pues ya está, contarnos esa historia de que no sé qué tiene esa persona, que no puedo dejar a esa persona. Entonces no damos pie a que entren otras personas en nuestra vida, ¿vale? Me centro en tu lectura, Acuario, y te digo que tú vas a tener dos oportunidades realmente, y que a la persona que es un poco mayor que tú la dejarás aparte de tu vida porque te va a atraer más el triángulo amoroso, o la persona que te va a ofrecer un triángulo amoroso, que posiblemente tú en un principio no sepas ni siquiera que es un triángulo amoroso, y que te des cuenta más adelante del impedimento tan grande que hay ante la posibilidad de tener una relación. O sea, hay un obstáculo muy grande y es la pareja oficial. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Solteros. Esta historia podría empezar a lo largo de finales, digamos, finales de octubre, noviembre. Te iba a decir a lo largo de noviembre, pero veo mucho también finales de octubre. Dice, y es una historia que se puede alargar mucho. Historia que nos puede ilusionar. Historia que a lo largo del tiempo puedes tener la sensación de que evoluciona, ¿no? Pero esto es un espejismo. Esto es lo que tú quieres ver. ¿Quieres ver que evoluciona? No evoluciona, y te darás cuenta cuando haya un embarazo en la relación oficial. Así lo dicen las cartas. Vamos a seguir, Acuario. Tengo aquí una mosca que me está jodiendo la vida. Y anda que con el asco que me dan asco las moscas, ya está. Mucho. Normal. Ahí posándose en las mierdas. Y luego las tienes aquí en la casa, ahí en los muebles, la comida. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, solteros. Esta historia solo te va a retrasar en lo que es tu futuro sentimental, realmente. Es lo único que va a pasar aquí, Acuario. Esta historia va a retrasar tu futuro sentimental. Ahora, de esta historia tú puedes aprender muchas cosas, sí. ¿Es necesario que esta historia se alargue tanto tiempo? Pues no. No es necesario. Ni es bueno. Fíjate, aquí confirman las cartas, dice, aprenderás algo de esta historia que te llevará al triunfo, a la purificación, al cómo hacer las cosas, en qué momento. Acuario. De momento, también te digo, vivirás la historia en un principio sin ningún tipo de
sufrimiento ni nada por el estilo. Así que mientras que la estés viviendo con ilusión, yo te digo, pues que la vivas y que la disfrutes. Y en el momento que veas que te va a generar un sufrimiento, pues hay muy buenas. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Acuario, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Acuario que estáis casados, en convivencia, y Acuario que estáis de novios. ¿Quién ha cambiado tanto aquí? Aquí hay uno de los dos que dice ha cambiado mucho o lo presentimos, lo observamos. No nos gusta este cambio, pero es un cambio necesario. No es un cambio malo, yo no veo un cambio malo. Yo lo que veo que antes realmente lo que había era un estancamiento. O sea que este cambio es necesario para la evolución y para el avance de tu relación. Uno de los dos quiere cumplir sus sueños. Eso no es malo. Eso no implica que se vaya a alejar. Vamos a ver qué más. Acuario, casados en convivencia y novios. Aquí lo que te dicen las cartas. Deja de dudar en cuanto a que la persona te pueda engañar de cara al futuro. Hay muchas dudas. Claro que para esta persona se le ha dado ciertas oportunidades que estamos intentando parar. Pero las estamos intentando parar por miedo a comunicaciones con una persona del pasado. Entonces, ¿podría haber comunicaciones con una persona del pasado? Sí, podría haber comunicaciones. Pero no hay nada más allá de esas comunicaciones. O sea, eso no es posible que haya algo más allá. ¿Bien? Si apoyas a tu pareja en esta cuestión de trabajo o de lo que sea que está a punto de darse, dice, será un paso muy importante en cuanto a las emociones. Pero si intentas retener a tu pareja en estas cuestiones, tu pareja se verá como en una situación que tiene que ver, situación que le despierta emociones que ya ha vivido en un pasado y que no le gustan. ¿Bien? Vamos a seguir. Las noticias positivas para uno ponen alarma a otro. Hay que dejarse los miedos, Acuario, es muy importante. Estamos en un proceso de cambio, entonces esto hay que cambiarlo, hay que dejarlo fluir. ¿Que experimentas miedo? Pues ya el tiempo lo dirá si de verdad esta persona a ti te va a engañar o no te va a engañar. Yo te diría que no te va a engañar. Pero sí hay personas, a veces sí podemos, esto todo el mundo, provocar ese engaño. ¿Cómo podemos provocar ese engaño? Cuando tú retienes a una persona. Esto es como cuando intentamos retener a los hijos en toda la adolescencia y parte de infancia y no salgas y no te juntes y no... y cuando salen, hacen todo lo que no han podido hacer. Y más. Y más. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo, Acuario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Acuario, casados en convivencia y novios. Cambio de energías, cambio que trae prosperidad. Dice, no creas que antes estabas en mejor situación. No. Antes estabas viviendo tu relación como tú querías vivirla, como tú querías verla. Pero ahora llega el momento de verla de otra forma o de vivirla de otra forma, porque la otra parte cuenta también. Es lo que están diciendo las cartas, la otra parte cuenta. Y esto es positivo para vosotros dos. Vamos a ver qué más.
ya sabéis que estos son tiradas espejo, Acuario, que esta sensación la puedes tener tú o no la puedes tener tú y la puede tener tu pareja. Bien, vamos a ver. Dice que no se puede tener una rivalidad aquí. No se puede tener una... A ver, ¿cómo lo explico? Sí, una rivalidad, un que estés por encima. ¿Qué pensamiento es este? Estáis los dos al mismo nivel. ¿Qué ha pasado? Que aquí los caminos se han abierto para uno de los dos. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Ese uno de los dos ha cambiado. Ha cambiado su forma de ver la vida. Ha decidido vivir la historia de otra forma. Pero también podría haber decidido dejar la relación. Entonces míralo por el lado positivo. Llegan cosas buenas para vosotros, Acuario. Y para muchos de vosotros llegan compromisos más fuertes de los que habéis tenido en un pasado. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Acuario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Las cosas buenas que lleguen a tu vida no son cosas que te van a robar energía, que te van a robar algo. Entonces, aquí lo que dice es, deja de poner obstáculos, en este caso, o de intentar frenar el progreso de algo bueno en tu vida. Ya me contaréis, Acuario. Vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Acuario, veo mucho pensamiento. Veo que estás pensando mucho sobre tu salud. Bien. El pensamiento no te va a dar noticias diferentes. El pensamiento te puede generar o agravar más el problema cual sea que quieras, que tengas. Cual sea que tengas. Espera a recibir noticias, ni más ni menos, Acuario. Y yo no veo tampoco unas noticias malas. Ya me contaréis. Como siempre os digo, yo no soy médico. Seguimos, Acuario, con tu mensaje general. Tu mensaje general dice, recibirás noticias a lo largo de estos próximos días, semanas, dice que serán muy positivas y que te invitarán a hacer cambios en tu vida, contigo mismo y con tu alrededor, que te llevarán al triunfo tanto emocional como laboral, económico, en fin, pues todo lo que conforma lo que es la estabilidad de una persona, ¿vale? Acuario, te voy a dar un número, el número 32 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Acuario, que te mando un besito fuerte y que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.